¿Cómo dejar ir el pasado y encontrar paz con la ayuda de Dios? ¿Alguna vez has sentido que tu pasado te persigue como una sombra que no puedes sacudir? ¿Te has preguntado si es posible liberarte realmente de esos recuerdos dolorosos que siguen afectando tu presente? Has intentado dejar atrás situaciones, errores o heridas, pero parece que siempre encuentran la manera de alcanzarte. Cargar con el peso del pasado es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos. Nos aferramos a experiencias dolorosas, a errores que cometimos, a palabras hirientes que dijimos o que nos dijeron, y a oportunidades que dejamos escapar. Este equipaje emocional se vuelve cada vez más pesado, limitando nuestra capacidad de experimentar plenamente el presente y mirar con esperanza hacia el futuro. Sé que muchos de ustedes sienten que están atrapados en un ciclo interminable de arrepentimiento y remordimiento. Algunos reviven constantemente conversaciones pasadas, imaginando lo que podrían haber dicho diferente. Otros cargan con la culpa de decisiones equivocadas que cambiaron el rumbo de sus vidas. Y muchos más batallan con el dolor de traiciones, abandonos o pérdidas que parecen imposibles de superar. Estos sentimientos son profundamente humanos y completamente comprensibles. Pero quiero que sepas algo importante. No estás destinado a vivir encadenado a tu pasado. El Dios que conoce cada momento de tu historia tiene el poder de transformar tus heridas en sabiduría y tu dolor en propósito. Lo que Dios nos ofrece no es simplemente olvido, sino una libertad genuina que viene de su perdón infinito, de su gracia restauradora y de su capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Él promete darnos una corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, manto de júbilo en lugar de espíritu angustiado, como nos dice en Isaías 61. Este versículo nos recuerda que Dios no solo quiere sanar nuestras heridas, sino que desea transformar completamente nuestra experiencia, convirtiendo lo que fue doloroso en algo hermoso. Lo que nos trajo tristeza en una fuente de alegría. Su especialidad es la restauración total, no solo un parche temporal. La verdad fundamental que debemos recordar es esta. Nuestro pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro. En las manos de Dios, incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en testimonios de su poder transformador. Quizás estás pensando, mi situación es diferente. No conoces lo que he hecho o lo que me han hecho. Y tienes razón, no conozco tu historia específica, pero sí conozco al Dios que ha especializado en rescatar vidas destrozadas a lo largo de toda la historia bíblica. El mismo Dios que transformó a Pablo de perseguidor a apóstol, que convirtió a Pedro después de su negación, y que restauró a David después de su grave pecado, sigue obrando milagros de redención hoy. Oremos juntos. Padre Celestial, venimos a ti con nuestros corazones cargados por el peso del pasado. Hoy elegimos entregarte esas cargas, esos recuerdos dolorosos, esos errores que nos persiguen. Creemos que tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Ayúdanos a recibir tu perdón y a perdonarnos a nosotros mismos. Muéstranos cómo usar nuestro pasado para crecer en sabiduría y compasión. En el nombre de Jesús, amén. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con los mismos recuerdos dolorosos que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios, elijo dejar ir mi pasado, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. 1. El poder del perdón divino. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como está el oriente del occidente. Salmos 103, 12. Imagina que estás de pie en la orilla del océano, sosteniendo una piedra pesada en tus manos. Esta piedra representa todas las faltas, errores y heridas del pasado que has estado cargando durante tanto tiempo. Sientes su peso, la forma en que te hunde, cómo tus dedos se han acostumbrado a sostenerla a pesar del dolor. Y entonces, con un movimiento decidido, la arrojas con todas tus fuerzas hacia el horizonte. La ves volar por el aire y caer en las profundidades del mar, desapareciendo completamente de tu vista. Ya no puedes alcanzarla, no puedes recuperarla, no puedes volver a cargarla.
Ha sido completamente separada de ti, tan lejos como el oriente está del occidente, una distancia infinita, inmensurable, absoluta. Este salmo nos habla de una verdad transformadora. Cuando Dios perdona, lo hace de manera completa y definitiva. Tan lejos de nosotros, echó nuestras transgresiones, no es una promesa parcial ni temporal. El salmista utiliza una distancia que es imposible de recorrer. El oriente nunca se encuentra con el occidente, no importa cuánto camines en cualquier dirección. Esta metáfora nos revela que el perdón de Dios no es simplemente cubrir nuestras faltas o ponerlas a un lado temporalmente, es removerlas completamente de nosotros, colocarlas a una distancia que es imposible de cerrar. Esta verdad se ilustra poderosamente en la vida del rey David. A pesar de cometer pecados graves, adulterio con Betsabé y la posterior orquestación de la muerte de Urías, David experimentó el perdón radical de Dios. En el Salmo 51, escrito después de que el profeta Natán lo confrontara, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Y Dios respondió. A pesar de las consecuencias naturales de sus acciones, David fue perdonado tan completamente que Dios lo seguiría llamando un hombre conforme a mi corazón. El pasado de David no definió su identidad ante Dios ni limitó su futuro. Dios echó sus transgresiones tan lejos como el oriente del occidente, permitiéndole seguir adelante con su vida y su propósito. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza hoy? Comienza aceptando que el perdón de Dios es real, completo y disponible para ti, sin importar lo que hayas hecho. Muchos de nosotros intelectualmente sabemos que Dios perdona, pero emocionalmente seguimos cargando la culpa y la vergüenza. Acepta que cuando Dios dice que ha echado tus transgresiones lejos, realmente las ha echado lejos. No tienes que seguir llevándolas contigo. Permítete experimentar la ligereza y libertad que vienen cuando dejas de cargar lo que Dios ya ha removido. Te propongo un ejercicio. Escribe en un papel todas las cosas del pasado por las que te sigues culpando o avergonzando. Sé específico y honesto. Luego, lee Salmo 103, 12, en voz alta sobre cada uno de esos elementos. Finalmente, destruye ese papel, rómpelo, quémalo con precaución o sumérgelo en agua hasta que se desintegre como un acto simbólico de aceptar que Dios ya ha separado esos pecados de ti. Tan lejos como el oriente está del occidente. El perdón divino no es solo un concepto teológico, es una fuerza transformadora que te permite caminar sin las cadenas de tu pasado. Cuando aceptas que Dios realmente ha echado tus transgresiones a una distancia infinita, comienzas a vivir en la realidad de tu verdadera identidad. Perdonado, restaurado, amado incondicionalmente. 2. Rompiendo el ciclo de los pensamientos negativos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Imagina que eres un jardinero y tu mente es un jardín. Cada pensamiento que cultivas es como una semilla que plantas en ese suelo. Los pensamientos sobre el pasado, los arrepentimientos, los dolores, las decepciones son como semillas de hierbas amargas que, una vez plantadas, crecen rápidamente, extendiendo sus raíces y sofocando cualquier otra cosa que intentes cultivar. Día tras día, riegas estas plantas con tu atención, las fertilizas con tus emociones, y pronto tu jardín mental está dominado por estas hierbas amargas que ensombrecen tu presente y envenenan tu futuro. Pero en este versículo, Pablo nos ofrece una estrategia revolucionaria: cambiar deliberadamente las semillas que plantamos en nuestro jardín mental. Cuando Pablo dice, en esto pensad, está utilizando un verbo que en el griego original implica una acción deliberada y continua. No es simplemente tener pensamientos pasajeros, sino fijar nuestra mente intencionalmente en ciertas cosas. La lista que proporciona lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre es esencialmente un manual para la jardinería mental. Nos está diciendo que tenemos el poder de elegir en qué enfocamos nuestra atención. Y esta elección tiene un impacto profundo en nuestra capacidad para dejar ir el pasado.
Lo que es especialmente poderoso de este versículo es que no nos dice simplemente no piensen en cosas negativas, lo cual a menudo tiene el efecto paradójico de hacernos pensar más en ellas, sino que nos da una estrategia constructiva, reemplazar estos pensamientos con otros que nos edifican y nos acercan a la verdad de Dios. José, el hijo de Jacob, ejemplifica perfectamente esta enseñanza. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado injustamente, José tenía todas las razones para dejar que su mente se llenara de pensamientos amargos y resentidos. Sin embargo, eligió mantener su enfoque en la fidelidad de Dios y en el propósito divino para su vida. Esta elección deliberada de pensamientos se revela claramente cuando, años después, se reúne con sus hermanos y les dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José no negó el dolor de su pasado, pero eligió interpretarlo a través del lente de la soberanía y bondad de Dios. Esta transformación en su forma de pensar le permitió no solo sobrevivir, sino florecer en circunstancias que podrían haber destruido su espíritu. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Comienza por hacer un inventario de tus patrones de pensamiento. ¿Cuánto tiempo dedicas a rumiar sobre errores pasados, heridas o injusticias? Luego, desarrolla el hábito de redireccionar conscientemente tu mente. Cuando te sorprendas atrapado en un ciclo de pensamientos negativos sobre el pasado, detente y pregúntate: ¿es este pensamiento verdadero según la palabra de Dios? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? Si no cumple con estos criterios, es una señal de que necesitas replantar ese espacio con algo más edificante. Te propongo un ejercicio. Crea una biblioteca de reemplazo, una colección de versículos, promesas divinas, recuerdos positivos o verdades sobre tu identidad en Cristo que puedas acceder rápidamente cuando necesites reemplazar pensamientos negativos. Puedes escribirlos en tarjetas, guardarlos en tu teléfono o incluso memorizarlos. Cuando sientas que tu mente comienza a arrastrarte hacia el pasado de manera no saludable, acude inmediatamente a tu biblioteca y comienza a meditar en estas verdades alternativas. La libertad del pasado comienza en tu mente. Cuando aprendes a dirigir tus pensamientos hacia lo que edifica, en lugar de lo que destruye, estás colocando los cimientos para una vida de paz y propósito. Como dice Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Transformando tus pensamientos, transformas tu vida entera. 3. El propósito redentor en el dolor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Imagina que estás observando a un artesano experto trabajando con un mosaico. En sus manos sostiene fragmentos de vidrio roto, piezas irregulares y astilladas, que por sí solas parecen inútiles, incluso peligrosas. Con paciencia y visión, toma cada fragmento, algunos pequeños, otros grandes, unos oscuros, otros brillantes, y comienza a colocarlos en un patrón. Lo que inicialmente parecían solo pedazos rotos y sin valor, gradualmente se transforman bajo sus manos hábiles. Paso a paso, pieza por pieza, emerge una imagen de extraordinaria belleza que nunca hubieras imaginado al ver solo los fragmentos dispersos. Este es el trabajo de Dios en nuestras vidas: tomar los pedazos rotos de nuestro pasado y transformarlos en algo hermoso, significativo y con propósito. Este versículo nos presenta una de las promesas más reconfortantes de toda la Escritura. Pablo no dice que todas las cosas sean buenas. Reconoce implícitamente que experimentamos cosas dolorosas, injustas y trágicas. Sin embargo, nos asegura que Dios puede utilizar todas esas experiencias, incluso las más dolorosas, para nuestro bien último. La frase «ayudan a bien» en el griego original sugiere una colaboración activa, como si cada experiencia de nuestra vida estuviera siendo activamente incorporada en el plan maestro de Dios. No es que el dolor sea bueno en sí mismo, sino que Dios es tan poderoso y amoroso que puede redimirlo, transformarlo y utilizarlo como materia prima para crear algo hermoso. La segunda parte del versículo es igualmente importante. A los que conforme a su propósito son llamados.
Esto nos recuerda que nuestras vidas no son una serie de eventos aleatorios, sino parte de un propósito divino más amplio. Cuando vemos nuestro pasado a través de esta lente, como parte de un llamado más grande, podemos comenzar a liberarnos de la carga de experiencias que de otra manera podrían agobiarnos. La vida de José, que mencionamos brevemente en la lección anterior, es quizás el ejemplo más claro de este principio en acción. Cuando finalmente se revela a sus hermanos, después de años de separación, pronuncia esas extraordinarias palabras: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50, 20. José pudo ver cómo Dios había transformado cada experiencia dolorosa, la traición, la esclavitud, el encarcelamiento injusto, en parte de un plan mayor para salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras. El dolor de José no fue en vano. Tenía un propósito redentor que iba mucho más allá de lo que él podía imaginar mientras lo experimentaba. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestras propias vidas? Primero, debemos permitirnos cambiar la pregunta que hacemos sobre nuestro pasado. En lugar de preguntarnos continuamente, ¿por qué me pasó esto?, podemos comenzar a preguntar, ¿cómo puede Dios usar esto para bien? Este cambio de perspectiva no niega el dolor, pero abre la puerta a la posibilidad de un propósito mayor. Segundo, podemos comenzar a identificar formas específicas en que nuestras experiencias dolorosas nos han formado de maneras potencialmente valiosas. Quizás el abandono te ha dado una compasión especial por los solitarios. Tal vez la lucha financiera te ha enseñado resiliencia y creatividad. Posiblemente el fracaso te ha dado una humildad y sabiduría que no habrías desarrollado de otra manera. Te propongo este ejercicio. Toma tu experiencia más dolorosa del pasado y escríbela en una hoja de papel. Debajo, escribe todas las formas en que esta experiencia, a pesar de su dolor, te ha formado de manera positiva o potencialmente útil para otros. Luego, escribe una oración simple. Señor, confío en que tú puedes usar incluso esto para bien. Muéstrame cómo esta parte de mi historia puede convertirse en un testimonio de tu poder redentor. Cuando comenzamos a ver nuestro pasado como material que Dios puede usar para crear algo hermoso y significativo, dejamos de estar atrapados por él. Como escribió el apóstol Pablo, quien experimentó sufrimientos inimaginables. Por tanto, no desmayamos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 16 y 17. Tu dolor tiene propósito. Tu historia, con todas sus partes oscuras, puede convertirse en una luz para otros. 4. El poder liberador del perdón a otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, 13. Imagina que estás en una prisión, pero no una con barrotes de metal y muros de concreto. Esta prisión tiene paredes invisibles hechas de rencor, amargura y resentimiento. Cada recuerdo doloroso, cada injusticia sufrida, cada ofensa recibida, ha añadido un ladrillo más a estas paredes que te mantienen cautivo. Lo más sorprendente de esta prisión es que tú mismo sostienes la llave que podría liberarte, pero la has estado guardando con recelo, convencido de que mantener el resentimiento de alguna manera castiga a quien te lastimó. Sin embargo, la verdad es que la única persona que permanece verdaderamente aprisionada eres tú. El perdón es esa llave, no un regalo para quien te ofendió, sino un acto de liberación para ti mismo. Este versículo nos presenta una de las enseñanzas más desafiantes pero transformadoras de la fe cristiana. Pablo nos exhorta no solo a perdonar, sino a hacerlo de la manera que Cristo os perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Completa, incondicional y sacrificialmente. No esperó a que fuéramos dignos o a que lo pidiéramos correctamente. No puso condiciones ni guardó un registro de agravios. Perdonó cuando aún éramos sus enemigos, cuando estábamos activamente en su contra. La frase, soportándoos unos a otros, sugiere que el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo. La palabra griega original implica literalmente cargar el peso del otro. El perdón cristiano reconoce la realidad del daño, no lo minimiza,
ni pretende que no importa, pero elige conscientemente liberar a la otra persona de la deuda emocional que sientes que te debe. La historia de José, que ya hemos explorado en lecciones anteriores, nos muestra este perdón en acción. Cuando sus hermanos finalmente están ante él, temblando de miedo por la posible venganza, José no solo los perdona verbalmente, sino que los consuela, diciendo: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:5. José había hecho el difícil trabajo interior de procesar su dolor y elegir el perdón mucho antes de este encuentro. No era una decisión impulsiva ni superficial, sino el resultado de un corazón transformado que había aprendido a ver la ofensa a través de los ojos de Dios. Otro ejemplo poderoso es el de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado injustamente, clamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. En su momento de mayor dolor, eligió perdonar, reflejando perfectamente el ejemplo de Jesús en la cruz. Este acto de perdón no cambió su circunstancia física, pero reveló una libertad interior que sus perseguidores, atados a su odio, no podían comprender. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza prácticamente? Primero debemos entender que perdonar no significa justificar el mal que nos hicieron. No significa que lo que te ocurrió estuvo bien, que no importa, o que debes reconciliarte con personas que siguen siendo peligrosas para ti. El perdón es principalmente una decisión interna de liberar el derecho percibido a la retribución o la amargura. Segundo, reconoce que el perdón suele ser un proceso, no un evento único. Especialmente con heridas profundas, puedes encontrarte perdonando la misma ofensa múltiples veces, cada vez que resurge el dolor o el recuerdo. Esto no significa que hayas fracasado en perdonar la primera vez. Significa que estás sanando en capas, como una herida profunda que necesita tiempo para cicatrizar completamente. Te propongo este ejercicio. Identifica una persona en tu pasado que te haya lastimado y a quien todavía no has perdonado completamente. Escribe una carta de perdón que nunca enviarás. En ella expresa honestamente el dolor que causaron y cómo te afectó. Luego, escribe específicamente que eliges perdonarlos no porque lo merezcan, sino porque eliges liberarte de la prisión del resentimiento. Concluye afirmando tu decisión de entregar esta situación a Dios, reconociendo que Él es el único juez verdaderamente justo. Cuando termines, destruye o guarda la carta como un acto simbólico de tu decisión. El perdón es quizás el camino más poderoso para dejar ir el pasado. Como dijo Lewis B. Smedes, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. Cuando perdonas, no cambias el pasado, pero sí transformas radicalmente tu futuro. 5. Vivir en el presente de Dios, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 13:14. Imagina que estás conduciendo un automóvil por una carretera sinuosa. Para llegar a tu destino de manera segura, ocasionalmente, miras por el espejo retrovisor para estar consciente de lo que está detrás de ti. Pero, si pasaras todo el tiempo con tu mirada fija en ese espejo, inevitablemente te estrellarías. No podrías ver las curvas que vienen, ni los obstáculos en el camino, ni siquiera las oportunidades para tomar un atajo o disfrutar de un paisaje hermoso. De la misma manera, cuando vivimos obsesionados con nuestro pasado continuamente, mirando por el espejo retrovisor de nuestras vidas, perdemos la capacidad de navegar efectivamente nuestro presente y prepararnos para nuestro futuro. Eventualmente, nos estrellamos contra la realidad de que la vida sigue avanzando mientras nosotros seguimos mirando hacia atrás. En este poderoso versículo, Pablo utiliza una imagen atlética que habría resonado profundamente con sus lectores. La frase «extendiéndome a lo que está delante» evoca la imagen de un corredor inclinándose hacia adelante, estirando cada músculo, completamente enfocado en la meta frente a él. En el atletismo antiguo, como hoy, un momento de distracción, una mirada hacia atrás para ver a los competidores, podría costar la carrera. Pablo aplica esta imagen a la vida espiritual.
El seguidor de Cristo no puede permitirse el lujo de estar constantemente distraído por el pasado. Es significativo que Pablo comience con olvidando ciertamente lo que queda atrás. La palabra griega para olvidando aquí no implica amnesia o negación, sino más bien una decisión consciente de no permitir que el pasado dicte el presente. Pablo mismo tenía mucho que olvidar, había sido un perseguidor de la iglesia, responsable del sufrimiento y posiblemente la muerte de muchos creyentes. Si alguien tenía razón para estar paralizado por la culpa y el arrepentimiento, era él. Sin embargo, entendió que aferrarse al pasado le impediría cumplir su llamado presente. Moisés ejemplifica perfectamente esta enseñanza. A los 40 años, Moisés cometió un error catastrófico al matar a un egipcio, lo que lo obligó a huir por su vida y pasar los siguientes 40 años en el desierto de Madián. Cuando Dios finalmente lo llamó a través de la zarza ardiente, Moisés podría verse descalificado a sí mismo, atrapado en el pasado. Soy un asesino, un fugitivo, un fracaso. En cambio, aunque con dudas, respondió al llamado presente de Dios y se convirtió en uno de los líderes más grandes en la historia bíblica. Moisés tuvo que olvidar lo que quedaba atrás para extenderse a lo que estaba delante. El rey David también demostró esta capacidad. Después de su gran pecado con Betsabé y la muerte de su hijo recién nacido como consecuencia, David se levantó, se lavó, adoró a Dios y siguió adelante. 2 de Samuel 12:20. No negó su dolor ni minimizó su pecado, pero entendió que quedarse atrapado en el pasado no honraría a Dios ni serviría a su pueblo. David vivió en el presente de Dios. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, reconociendo que vivir en el presente no significa negar el pasado. Significa procesarlo adecuadamente, aprender de él, y luego conscientemente elegir no permitir que defina nuestro hoy ni determine nuestro mañana. Es la diferencia entre una visita ocasional al pasado y vivir allí permanentemente. Segundo, debemos entrenar nuestra mente para enfocarse en lo que Dios está haciendo ahora en nuestras vidas. ¿Cuántas oportunidades, bendiciones y lecciones perdemos porque estamos demasiado ocupados lamentando errores pasados o añorando días que ya no volverán? El presente es donde Dios nos encuentra, donde su gracia es suficiente, donde su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Te propongo este ejercicio. Durante una semana, lleva un diario de momentos presentes. Cada día, anota 3 momentos específicos en los que estuviste completamente presente, consciente de la presencia de Dios en ese instante. Podrían ser momentos de belleza, de conexión con otros, de claridad espiritual o simplemente de paz. Al final de la semana, revisa tus entradas y reflexiona. ¿Qué patrones notas? ¿Qué te ayuda a estar presente? ¿Cómo puedes crear más de estos momentos en tu vida diaria? Cuando aprendemos a vivir en el presente de Dios, experimentamos la libertad que viene de no estar encadenados al pasado ni ansiosos por el futuro, como Jesús enseñó. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:34. En este momento, ahora mismo, la gracia de Dios está disponible para ti. Su presencia está contigo. Su propósito te espera. No lo pierdas mirando por el espejo retrovisor. 6. Renovar la mente para transformar la vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Imagina que posees una casa antigua con un sistema eléctrico obsoleto. Los cables están desgastados, los interruptores funcionan intermitentemente, y a menudo hay apagones cuando más necesitas la luz. Esta casa representa tu mente, moldeada por años de experiencias dolorosas, mensajes negativos y patrones de pensamiento destructivos. Por mucho tiempo has aprendido a vivir con esta electricidad defectuosa, tropezando en la oscuridad, limitando lo que puedes hacer, adaptándote a la disfunción. Pero un día, llega un electricista maestro y te dice, no tienes que vivir así. Puedo renovar todo el sistema desde sus cimientos, instalando nuevos cables, nuevos interruptores, nueva iluminación. Tu casa puede ser completamente transformada.
Este es precisamente lo que Dios nos ofrece, una renovación completa del sistema operativo de nuestra mente, permitiéndonos experimentar la vida de una manera radicalmente nueva. Este versículo contiene una de las promesas más revolucionarias de la Escritura. Pablo utiliza la palabra transformaos, que en el griego original es metamorfo, la misma raíz de nuestra palabra metamorfosis. No está hablando de pequeños ajustes o mejoras incrementales, sino de una transformación radical, como la oruga que se convierte en mariposa. Y el agente de esta transformación, nos dice, es la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento aquí se refiere a mucho más que nuestros pensamientos conscientes. Abarca nuestra cosmovisión completa, nuestras suposiciones fundamentales sobre Dios, nosotros mismos y el mundo. Es el lente a través del cual interpretamos todas nuestras experiencias. Pablo nos está diciendo que la libertad del pasado no viene principalmente a través de cambiar nuestras circunstancias externas, sino a través de una renovación interna profunda, un reemplazo de los viejos patrones de pensamiento por la verdad de Dios. El contraste con no os conforméis a este siglo es significativo. El siglo, o mundo, aquí representa los sistemas de pensamiento y valores que se oponen a Dios. Muchas de nuestras heridas pasadas provienen de haber absorbido mentiras del mundo, que nuestro valor depende de nuestro rendimiento, que estamos solos en nuestro sufrimiento, que nuestros errores nos definen permanentemente. La renovación de la mente comienza con identificar estas mentiras y reemplazarlas con la verdad. El apóstol Pedro ejemplifica esta transformación radical. Después de negar a Jesús 3 veces, posiblemente el mayor fracaso de su vida, Pedro quedó devastado. Sin embargo, después de su encuentro con el Cristo resucitado y la renovación por el Espíritu Santo en Pentecostés, vemos a un Pedro completamente transformado. El hombre que una vez estuvo paralizado por el miedo, ahora predica valientemente ante miles. El hombre que negó conocer a Jesús, ahora está dispuesto a morir por él. Esta transformación no vino simplemente del paso del tiempo, sino de una renovación fundamental de su entendimiento, a una nueva comprensión de quién era Dios, quién era Él en Cristo y cuál era su propósito. El rey Nabucodonosor también experimentó esta renovación de la mente, aunque de una manera muy diferente. Después de un período de humillación extrema, este poderoso rey reconoció la soberanía de Dios y declaró: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Su entendimiento fue completamente renovado, transformando su perspectiva sobre sí mismo, su poder y su propósito. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza prácticamente? Primero, debemos reconocer que la renovación de la mente es un trabajo cooperativo. No es algo que podamos lograr por pura fuerza de voluntad, ni es algo que Dios haga sin nuestra participación activa. Requiere nuestra entrega consciente al proceso transformador del Espíritu Santo, combinada con nuestra disciplina en alimentar nuestra mente con la verdad. Segundo, debemos ser intencionales sobre lo que permitimos que influya en nuestro pensamiento. La renovación mental requiere una dieta saludable de la palabra de Dios, adoración, oración y comunidad, junto con un ayuno de influencias que refuerzan viejos patrones de pensamiento. Te propongo este ejercicio. Identifica una creencia limitante específica relacionada con tu pasado. Podría ser algo como: nunca superaré lo que me sucedió, o estoy demasiado dañado para ser usado por Dios. Escribe esta creencia y luego busca 3 versículos bíblicos que directamente contradicen esta mentira. Memoriza estos versículos y recítalos en voz alta cada mañana durante 21 días. Cada vez que la vieja creencia intente resurgir en tu mente, responde inmediatamente con estas verdades. Al final de los 21 días, escribe una reflexión sobre cómo ha cambiado tu perspectiva. La renovación de la mente es el camino hacia la libertad verdadera. Como escribió Pablo a los Corintios: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3, 17 y 18.
Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, experimentamos no solo la liberación del pasado, sino una transformación continua que nos lleva cada vez más a la imagen de Cristo. 7. Abrazar el futuro que Dios ha preparado. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Imagina que estás de pie en el umbral de una puerta. Detrás de ti hay una habitación oscura llena de recuerdos dolorosos, errores, decepciones y perdidaces. La habitación de tu pasado. Has pasado tanto tiempo en esa habitación que tus ojos se han acostumbrado a la oscuridad. Conoces cada rincón, cada sombra, aunque te cause dolor. Frente a ti, a través del umbral, hay una habitación bañada en luz, llena de posibilidades que no puedes imaginar, completamente espacios de sanidad, propósito, alegría y esperanza que aún no has explorado. Esta es la habitación de tu futuro, el espacio que Dios ha preparado para ti. El momento de la verdadera libertad llega cuando decides, con un acto de fe y valor, dar un paso decisivo hacia adelante, cruzando el umbral, eligiendo no seguir viviendo en la habitación de tu pasado, sino aventurarte en el futuro que Dios ha dispuesto para ti. Este versículo de Jeremías es uno de los más conocidos y amados de la Escritura, y con buena razón. Fue escrito originalmente para los israelitas en el exilio, personas que habían perdido todo su hogar, su templo, su identidad nacional. En medio de su dolor y desorientación, Dios les habla no de un pasado que no podían cambiar, sino de un futuro que Él ya había planificado para ellos. La palabra pensamientos aquí, en el hebreo original, es machashaba, que transmite la idea de diseños o planes intencionales. Dios no improvisa con nuestras vidas, tiene planes específicos y detallados para nuestro bien. Es significativo que Dios describe sus pensamientos como de paz y no de mal. La palabra hebrea para paz es shalom, un término rico que implica no solo la ausencia de conflicto, sino plenitud, bienestar y prosperidad en todos los sentidos. Dios promete un futuro caracterizado por shalom, no por el mal o el caos, y culmina con, para daros el fin que esperáis, literalmente, un futuro y una esperanza. El mensaje es claro: por muy doloroso que sea nuestro pasado, no define nuestro destino. Dios tiene la última palabra sobre nuestras vidas. José, cuya historia hemos visitado en lecciones anteriores, ejemplifica perfectamente esta verdad. Hacia el final de Génesis, después de la muerte de Jacob, sus hermanos temían que José finalmente tomaría venganza por el mal que le habían hecho. Pero José responde con una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. José había abrazado completamente el futuro que Dios había preparado para él, un futuro que trascendía y transformaba su doloroso pasado. Ruth, la moabita, también ilustra esta disposición a abrazar un nuevo futuro. Después de perder a su esposo y quedar viuda en una tierra extranjera, podría haberse quedado atrapada en el dolor y la incertidumbre. En cambio, eligió seguir a su suegra Noemí a una tierra desconocida, declarando: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Al dar este valiente paso hacia lo desconocido, Ruth entró en el futuro que Dios había preparado para ella, un futuro que incluía no solo un nuevo esposo y hogar, sino un lugar en el linaje del Mesías mismo. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, debemos cultivar una expectativa activa del bien futuro de Dios. La capacidad de dejar ir el pasado está directamente relacionada con nuestra esperanza en el futuro. Cuando realmente creemos que Dios tiene algo mejor preparado para nosotros, encontramos la fuerza para soltar lo que quedó atrás. Segundo, debemos dar pasos concretos de fe hacia ese futuro. Dejar ir el pasado no es solo un ejercicio mental, requiere acciones valientes que demuestran nuestra confianza en la bondad y fidelidad de Dios. Cada decisión que tomamos basada en la verdad de Dios, en lugar de nuestras heridas pasadas, es un paso hacia la libertad. Te propongo este ejercicio. En una hoja de papel, dibuja una línea horizontal que represente tu vida. Marca el punto donde estás ahora. A la izquierda de ese punto, anota brevemente los eventos significativos de tu pasado, tanto dolorosos como gozosos.
A la derecha, escribe al menos 5 posibilidades específicas para tu futuro que honren a Dios y te llenen de esperanza, sueños, metas, relaciones restauradas, ministerios potenciales. Dedica tiempo a orar sobre estas posibilidades, pidiéndole a Dios que te muestre cuáles son parte de su plan para tu vida. Luego, identifica un paso pequeño, pero significativo que puedas dar esta semana hacia una de esas posibilidades. El futuro que Dios ha preparado para ti es más hermoso y lleno de propósito de lo que puedes imaginar. Como escribió Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Cuando eliges vivir en anticipación de este futuro, en lugar de cautiverio al pasado, experimentas la verdadera libertad y paz que solo Dios puede dar. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con los mismos recuerdos dolorosos que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: abrazo el futuro que Dios tiene para mí, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que no solo lo guardes para ti. Hay personas en tu vida que están luchando silenciosamente con las cadenas de su pasado. Personas que necesitan escuchar que la libertad es posible. Al dar me gusta y compartir este video, estás extendiendo una mano de esperanza a alguien que podría estar justo al borde de rendirse. Recuerda que a veces Dios usa algo tan simple como un video compartido para iniciar una revolución de sanidad en la vida de una persona. Tu historia de liberación del pasado no es solo para ti. Cada batalla que has enfrentado, cada victoria que has experimentado con la ayuda de Dios, es un testimonio poderoso que puede iluminar el camino para otros. Te animo a que compartas en los comentarios cómo Dios te está ayudando a dejar ir tu pasado. Quizás piensas que tu historia es demasiado común o demasiado pequeña, pero para alguien que está atravesando exactamente lo que tú has superado, tus palabras podrían ser el primer rayo de esperanza en mucho tiempo. Que el Dios que hace nuevas todas las cosas renueve tu mente y tu corazón hoy. Que experimentes la libertad que viene cuando entregamos nuestro pasado con todas sus heridas, decepciones y arrepentimientos en sus manos capaces y amorosas. Que puedas caminar con ligereza hacia el futuro extraordinario que Él ha preparado para ti, recordando siempre que en Cristo tu identidad no está definida por lo que te ha sucedido, sino por aquel a quien perteneces. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.